Dios te bendice, cristianos del nuevo milenio. Hermanos, en el Evangelio que vamos a meditar, el Señor nos motiva para que nosotros, su pueblo, nos congreguemos en comunidad, porque las oraciones hechas en unión con otros hermanos en la fe tienen gran valor, porque representan la unidad que Él quiere en su iglesia. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Si tu hermano te ofende, ve y corrígelo, tú y él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de uno o dos para que el asunto se resuelva por 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, informa a la comunidad, y si no hace caso a la comunidad, considéralo como un pagano o un recaudador de impuestos. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les digo también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se la concederá, porque donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio, dice el Señor. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. En el texto proclamado vemos varios temas, pero en todos ellos el Señor se dirige a hermanos en la fe, o sea, personas que se congregan en comunidad, con lo que nos revela su deseo de que perseveremos en comunidad. Porque la vida del discipulado no debe ser una relación individualista con Cristo, sino personas en comunidad, en relación con el Señor, con lo que nos revela su deseo porque perseveremos en una comunidad. Lo que más le agrada al Señor es que compartamos con los más necesitados las bendiciones que de Él hemos recibido. Por ello es el que el Señor en muchos pasajes de la Biblia nos motiva y exhorta a mantener la unidad en la iglesia. Por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, nos habla en plural desde el inicio de la oración, cuando nos dice que al dirigirnos al Padre le digamos Padre Nuestro y no Padre Mío. Y lo mismo sucede con las bienaventuranzas, donde nos exhorta a salvarnos en grupo, cuando dice bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice bienaventurado. Las razones por las que el Señor nos quiere en comunidad son muy sencillas, entre otras, porque es precisamente en la comunidad donde podemos poner en práctica los dones que hemos recibido de nuestro bautismo por medio del Espíritu Santo, que son como armas para servir al prójimo. En el Evangelio que meditamos encontramos una bella promesa que podemos afirmar que es la base o fundamento de la comunidad, cuando el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y para comprender mejor este mensaje, recordemos las últimas palabras que el Señor nos dirige al final del Evangelio de San Mateo, donde dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Además dice el Señor, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mis hermanos, esta ha sido y será la fe de la iglesia. Jesucristo está con nosotros, no nos deja, nos acompaña siempre. El Papa Pablo VI nos explicó en el documento denominado Concilio del Ministerio de la Fe, con la palabra de Jesús en la mano, las diversas maneras o formas en que Jesucristo está presente en su iglesia, todas ciertas, todas reales, todas misteriosas pero inequívocas, claras, incuestionables. Ya sea que nos reunamos en la iglesia para orar y cantar al Señor, para formar un grupo de oración o de apostolado, que nos congreguemos para una obra cristiana. Entre estos y otros casos, nos damos cuenta que Jesús está con nosotros, impulsándonos todo, guiándonos, dirigiéndonos todo y agradeciéndonos todo lo que hacemos por Él.
cuando nos dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Si como efecto de la relación en comunidad con los hermanos practicamos la caridad y socorremos a un hermano necesitado de cualquier manera, debemos estar seguros que Jesús está presente, porque Él ha dicho, lo que hayan hecho a uno de mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Y nosotros también hacemos presente a Jesús cuando amamos al hermano. Cuando en la iglesia escuchamos la lectura del Evangelio, cuando oímos la predicación dirigida por el ministro autorizado, ¿a quién escuchamos? ¿A un lector cualquiera? ¿A un predicador que expone sus propias ideas? No, mis hermanos, definitivamente no. Estamos escuchando no a un hombre, sino que a Jesucristo en persona. El Evangelio es la misma palabra de Jesús. La predicación es la proclamación de la palabra que Jesucristo confió a su iglesia, cuando dijo, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Pero donde más se destaca la presencia de Jesús es en los sacramentos. Estos son signos visibles que realiza el mismo Jesús por medio de sus ministros, aunque donde Jesucristo está presente de una manera que excede toda ponderación es en la Eucaristía y en el Santísimo Sacramento del altar. Aquí ya no está Jesús con solo su fuerza como en los demás sacramentos. Aquí está Jesús como es Él, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Está pues presente en la misa para que lo ofrezcamos al Padre. Está presente en la comunión para que lo comamos, nos alimentemos y nos salvemos, porque esa es su promesa. Está presente en el sagrario para hacernos compañía, para que estemos con Él sin prisas, con confianza, como amigos verdaderos, de tal manera que nunca deberíamos de quejarnos de soledad, porque Jesús siempre está con nosotros. Cuando Dios crió a Adán en el Edén, concluyó que no era bueno que estuviera solo, y por amor le hizo una compañera, su mujer Eva, con lo cual se complementó la pareja, que es como mínimo necesaria para que Jesús esté presente en los hogares. De tal manera que ahora en nuestros matrimonios, cuando nos reunimos la pareja y de ser posible con los hijos, ahí está Jesús escuchándonos. Porque donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí estaré yo, dice el Señor. Y cuando Jesús está presente y estamos en gracia, escucha nuestras intenciones y las responde a su tiempo, atendiendo su gran amor. Quizá no como nosotros hemos pedido, sino como Él considera que es mejor para nosotros, sus hijos. Se cuenta que dos amigos y hermanos en la fe asistían a la misma comunidad. Eran pues hermanos en la fe y decidieron hacer una empresa. Se unieron los dos. Uno aportó el capital y el otro aportó sus conocimientos de ingeniería. Y crearon un producto que tuvo mucha aceptación en el mercado. Y lógicamente tuvieron al principio muchos dividendos y ganancias que se repartían equitativamente, porque así debía de ser. Sin embargo, seguramente por la ambición, el socio capitalista en cierto momento le dijo a su otro hermano que la sociedad se disolvía, porque él había aportado mucho capital y ahora a él le pertenecía el proyecto. El otro socio se descontroló, no sabía qué hacer, ya que por la misma amistad y que eran hermanos en la fe, no habían hecho ni siquiera un documento por escrito. De tal manera que trató de solucionar el problema por medio de la conciliación en la comunidad, tal y como señala el texto que hemos leído. Pero al no tener frutos esa conciliación, pues decidió dejarlo en manos de Dios. Perdonó al hermano, pero antes de despedirse le hizo una carta en la cual le recordaba cómo habían iniciado, con qué ilusiones habían hecho la empresa, con cuánto él había trabajado para inventar ese producto que había tenido tanta aceptación en el mercado, ese producto electrónico, y le dolía la forma tan desleal como él le había pagado. Pero le dijo que como eran hermanos en la fe,
que lo perdonaba, que dejaba en manos de Dios el problema. No obstante que a él le debía más de $1 millón. Todo hubiera quedado ahí si no hubiera sido porque tiempo después ese socio capitalista tuvo problemas económicos y debía más de $3 millones. De tal manera que decidió de vender la empresa para solucionar el problema económico y salió un comprador. Este comprador llegó a la empresa a hacer una especie de auditoría o evaluación y al azar tomó un archivo, abrió un archivo y encontró un sobre donde estaba aquella carta. La leyó y no dijo nada. Después le dijo, hemos detectado que usted debe $3 millones. Sin embargo, estamos dispuestos a comprar la empresa en $5,5 millones. Magnífico, dijo la persona, porque él tenía necesidad económica. Pero hay una condición, le dijo. ¿Cuál? Le dijo. Que de los $5,5 millones que usted va a recibir, le tiene que dar 2 millones a su otro socio. ¿Por qué? Digo, resulta, mi amigo, que yo también soy cristiano católico y considero que es lo más justo. El socio capitalista, pues, se dio cuenta que no podía seguir así. Decidió enmendar su error y le dio al otro socio la parte que le correspondía. Mis hermanos, yo estoy seguro que Jesús intervino para que el socio defraudado no saliera con las manos sin nada, porque él había trabajado. De tal manera que siempre nuestros proyectos debemos ponernos en las manos del Señor con la seguridad de que Jesús va a estar presente y va a actuar con justicia. Yo los exhorto en esta oportunidad, queridos hermanos, para que si aún no estamos congregados en la iglesia, que nos congreguemos, mis hermanos, que nos congreguemos en una comunidad para rezar de común acuerdo con los demás hermanos, para unirnos con otros hermanos y rezar por la unidad de la iglesia, por la conversión de los pecadores y por las necesidades de la humanidad. Por ejemplo, ahora que se acercan las elecciones, mis hermanos, qué bueno sería que en comunidad le pidiéramos al Señor que nos dé la dirección, que nos guiara para votar por las personas más idóneas, para tener buenas autoridades y no equivocarnos como muchas veces nos sucede por no contar con el Señor. Recordemos, sin olvidar, mis hermanos, sin olvidar nuestra oración personal, al Señor le agrada que nos congreguemos, que hagamos oraciones de común acuerdo, mis hermanos. Porque cuando un hermano hace una oración, ya sea de alabanza, de perdón, de invocación al Espíritu Santo, pues, y los demás hermanos en la asamblea dicen amén, con esa actitud están diciendo, sí, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo con la oración del hermano. Y en ese momento se cumple la promesa del Señor de que donde 2 o más se reúnen en su nombre, Él está presente, mis hermanos. De tal manera, mis hermanos, que con todo amor los exhorto a que nos congreguemos en una comunidad, porque ahí vamos a tener las herramientas necesarias para servir al prójimo. Recordemos que lo que más le hará al Señor es que compartamos con los más necesitados las bendiciones que de Él hemos recibido. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén. Dios te bendice. Cristianos del Nuevo Milenio.